Bendiciones para todos. Dios les bendiga a cada una de las personas que van a ver este video. Hoy nos encontramos, gracias a Dios, grabando el primer capítulo de nuestro programa Preguntas y Respuestas. Hoy nos encontramos con el pastor Omar Barroso, quien nos ayudará a responder muchísimas dudas como cristianos e inconversos latinos al primer capítulo de Preguntas y Respuestas. El tema a tratar hoy será un tema muy controversial, tanto como para nosotros los cristianos y las personas inconversas. El tema que se va a tratar hoy es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en este caso le damos las gracias primeramente a Dios y gracias al pastor, porque también él nos va a explicar específicamente qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pastor, ¿puede explicarnos bíblicamente qué significa o a qué se refiere la blasfemia contra el Espíritu Santo? El libro de Mateo, capítulo 12, el verso 31, dice que todo pecado le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué significa esto? La palabra blasfemia significa hablar mal, decir cosas incoherentes o no reconocer la obra de algo. Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo significa no dar el valor a Dios. Es decir, no reconozco que es Dios, sino tal persona, tal santo o tal imagen, estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, muchas personas he podido también hablar y algunas han tenido problemas de cuestiones psicológicas. Y cuando se lo ha tratado a la luz de la Biblia, ellos siempre dicen, no, fue el psicólogo el que me ayudó, fue el psicólogo el que me dio la respuesta, fue el psicólogo el que me abrió el camino para llegar al punto estratégico que quería. Pero hacemos a un lado a Dios. Eso es blasfemar, no reconocer lo que hace Dios. Y eso pasó en el tiempo de Jesús. Le trajeron un chico endemoniado y cuando Jesús le botó el demonio, ¿qué dijeron? Lo hizo Belcebú. Entonces no reconocían la obra de Dios por medio del Espíritu Santo que Jesús había hecho ahí. Muy bien, pastor. Bíblicamente nos explica sobre el concepto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero aquí va un tema que a muchos de los cristianos, en lo personal a mí, a veces nos preguntamos, específicamente la blasfemia contra el Espíritu Santo realmente es un pecado imperdonable, porque la Biblia dice que no se perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¿Realmente es imperdonable o hay alguna solución como para remediarlo? O sea, sí hay una solución. Cuando la Biblia habla de imperdonable, recordemos cuál es el obrar del Espíritu Santo, que te conduce a toda verdad. Aparte de redarguir, te conduce a toda verdad, te lleva a la salvación. Entonces, cuando dice no será perdonado, es decir que aquella persona que al escuchado la palabra de Dios, el Espíritu Santo ha estado hablando a su vida y rechaza la salvación y Dios no permita, le llega a la muerte, no le será perdonado. ¿No? A eso es lo que se está refiriendo, ¿no? O sea, pastor, usted me está diciendo que la persona que conoció a Cristo y ya en su lecho de muerte murió sin Cristo o no quiso aceptarlo de pronto o no quiso ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Cuando una persona se aparta y llega a Cristo otra vez. Arrepentirse. O sea, si la persona muere sin Cristo y lo rechaza y conoció la verdad pero no quiso nada, ese sería un pecado imperdonable. Es que lógicamente aquella persona nunca fue creyente, nunca se convirtió, ¿no? Entonces hablamos aquí de aquella persona de que aunque haya escuchado la palabra de Dios no lo aceptó a Cristo, ¿no? Porque recordemos, si hablamos de creyente, el creyente acepta a Cristo y se deja obrar por lo que manifiesta el Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar tan solamente de creyentes. Si decimos un cristiano vivió la vida cristiana, se apartó y murió, nunca fue convertido, nunca aceptó realmente a Jesús, nunca conoció la salvación y por ley le rechazó el obrar del Espíritu Santo. Entonces esa persona, por mucho que haya caminado en el Evangelio y se apartó y no se arrepintió, no ha sido perdonado. Murió, exactamente. Sí. Ahora, pastor, hay muchas preguntas que surgen. De pronto hay muchas personas que se están preguntando
que si de pronto insultaron al Espíritu Santo en su mente, hay palabras obscenas y cosas así, la gente piensa que también es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Es realmente eso cierto o simplemente es como una psicología del enemigo? Sí, tiene en gran parte también real. Porque, por ejemplo, blasfemar, decíamos, es hablar mal, injuriar, ¿no? Decir, maldecir, decir malas palabras o ir en contra de lo que Dios dice, ¿no? Pero también blasfemar el Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera. Es decir, no aceptar o no dejar que Dios obre por medio de su Espíritu Santo en tu vida. Y volvemos a los atributos del Espíritu Santo: guiar, redarguir, llevar a toda verdad, hacerte reconocer que estás pecando. Entonces muchas veces nosotros como creyentes hemos hecho algo y escuchamos la palabra de Dios que nos está hablando que hemos pecado y rechazamos. Entonces estamos en esa parte blasfemando, y como cristianos debemos pedir perdón. Por eso decía anteriormente, el verdadero Hijo de Dios va a actuar conforme obra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Al reconocer que estoy haciendo lo malo, voy a pedir perdón. La persona que realmente blasfemó contra el Espíritu Santo, lo rechazó en algún momento, vino a Cristo, pidió perdón, ya esa persona sí está salva. Lógicamente que sí, o sea, recordemos, blasfemar no solamente se refiere en cuestiones del hecho, de lo que uno dice o expresa, sino también su actitud desde adentro hacia afuera. Ahora, cuando yo rechazo la salvación, estoy rechazando el obrar del Espíritu Santo. Y lógicamente, si yo salgo o me pasa algo y me llega la muerte, no soy salvo. Pero ¿qué pasa? De que ahorita digo que no, pero mañana el Espíritu Santo está actuando, entonces le doy ese paso fundamental. He sido perdonado, ¿por qué? Porque he dejado que el Espíritu Santo obre en mí. Recuerden, blasfemar es dejar que el Espíritu Santo no obre. Cuando yo no blasfemo es que dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida y me conduzca a toda verdad. Entonces, pastor, no recuerdo exactamente la cita bíblica, pero entonces yo creo que sí, para lo que la Biblia dice que es un pecado imperdonable, pero aquí viene la otra parte, que excepto leía un comentario que una persona decía que había blasfemado, pero había también leído sobre el versículo de que si usted viene a Cristo, Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Entonces quiere decir que el pecado imperdonable solamente son para esas personas que rechazan a Jesús. Pero también Cristo dice en su palabra que si uno en el mundo que uno fue inconverso, más bien nos dice que Él deja pasar por alto sus pecados y todo eso. Si uno viene a Cristo, Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Entonces, ¿hay algún problema en eso? Si, por ejemplo, yo fui inconverso, blasfemé contra el Espíritu Santo, cualquier cosa que hice, vine a Cristo, Él perdonó mis pecados y pasó todo bien, no pasa nada. Ya, mira, hay algo importante en esto, ¿no? Para poder contestar tu pregunta. No solamente en cuestión de blasfemar el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, también cuando tú no aceptas a Jesús, ¿no? Entonces, ahora, dentro de que tú recibes a Jesús en tu corazón, inmediatamente viene el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de pecado imperdonable, no solamente te dice la gente, maldigo al Espíritu Santo y estoy siendo condenado. No, igual volvemos a dar énfasis. Es mi accionar en el rechazo a la salvación. Ahora, la persona que ha aceptado a Jesús, que llega a los pies de Cristo, recibe a Jesús en tu corazón, inmediatamente viene el Espíritu Santo a tu vida y todo es nuevo. Por eso dice, todas son hechas nuevas. Ahora que hemos aclarado el tema sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, que hoy en día en las redes hay bastantes comentarios que la gente se aturde porque dice que es un pecado imperdonable, pero hoy, gracias a Dios, gracias al pastor, lo hemos aclarado, que el pecado imperdonable es para las personas que rechazan a Jesús y aún en su lecho de muerte mueren sin Cristo, es realmente el pecado imperdonable. Pero la Biblia dice que aunque la persona en el mundo haya hecho lo que sea, viene a Cristo, Cristo perdona tus pecados, nueva criatura es y Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Quiere decir que una vez que aceptes a Cristo en tu corazón, ya
prácticamente viene el Espíritu Santo en ti y la salvación está en ti. Eso es lo que nos ha querido decir hoy, pastor. Así es. Y recordemos que el verdadero Hijo de Dios recibe a Cristo en su vida y se deja obrar o manejar por el Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir un cristiano va a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo ha aceptado y se deja, lo ha conocido y se deja que el Espíritu Santo obre en su vida, ponga el fruto del Espíritu Santo en su vida, se deje guiar a toda verdad. No, cuando decimos que aquel cristiano no dejó que el Espíritu Santo obre en su vida y blasfemó, es aquella persona que estando dentro del camino se apartó, nunca nació el Cristo en su vida, nunca dejó que el Espíritu Santo obre. Entonces eso es blasfemar, rechazar. Ajá. Pastor, antes de terminar este programa, algún consejo, no solo para los jóvenes, porque hoy en día decimos para los jóvenes, no, ya el tiempo que estamos viviendo es malo, y algún consejo para todos, para jóvenes, para adultos, para todas las personas, algún consejo de pronto para esas personas que recién están comenzando en el camino del Señor. Bueno, que nos dejemos guiar conforme nos mandan las Sagradas Escrituras, ¿no? Que tengamos en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, para que de esta manera cada uno de nosotros, tanto las personas que inician como las que ya tenemos años en el Evangelio, podamos mantenernos firmes, sin claudicar, sin mirar a un lado, siempre al frente, ¿no? Y vamos a pasar cosas peores en lo que estamos viviendo, pero si nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a ser más que vencedores en eso. Le damos gracias al pastor porque hoy nos ayudó a tratar un tema, hoy aprendimos un tema nuevo, vamos con los siguientes días vamos a subir más contenido. Hoy nos ayudó a tratar el tema de la blasfemia. Espero que las personas que vayan a ver este video les sea de mucha bendición como lo fue conmigo. Que sea Dios primeramente hablando y tomando cada palabra que ha dicho el pastor para que les pueda ayudar en la situación en la que estén pasando.